Hola, ¿cómo están? Familia, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Sergio Ciccinelli, estoy en los estudios de Revelación Televisión desde Málaga, España, para compartir nuevamente otra entrega más de Feedback con Jesús. Este Feedback con Jesús que tiene esa idea, ¿no? Ese feedback, esa ida y vuelta en buscar en los principios, en los valores que Jesús nos transmitió, poder aplicarlos al día a día, sobre todo a la crianza y a poder educar a nuestros hijos, a cómo comprometernos, a cómo ser responsables con ellos, en amor, buscando soluciones a los problemas cotidianos. Somos papás que lo que hacemos es difundir y compartir un poquito información que nos va ayudando a tener nuevas herramientas, a poder crecer y a poder entender un poco más esta realidad que hoy atraviesa a nuestros hijos en un mundo hipertecnificado. Este programa, que lo puedes encontrar en la plataforma de revelaciontelevisión.com, en la cual también vas a encontrar ahí todos nuestros programas, mucho contenido más. Puedes descargar la app para el sistema Android, para Apple y también para los Smart TV en otras plataformas. Puedes tener para seguirnos y ver más de nuestros contenidos y de todos los contenidos que tiene Revelación Televisión. Hoy no me encuentro solo, como siempre estoy acompañado por mi hermosa esposa. Lorena, ¿cómo estás? Bien, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos para compartir un encuentro más de Feedback con más. Jesús, ¿no? Claro, sí. La idea, como vos decías recién, es poder crecer y aprender de estas nuevas generaciones que nos está tocando educar, que no es nada fácil. Menuda tarea, ¿no? Sí, una tarea bastante, pero bueno, gratificante si la tomamos desde ese punto de vista, ¿no? Como un desafío, como algo que realmente tenemos, como vos decías recién, tenemos a Jesús que nos puede dar nuevas herramientas y bueno, y ir viendo cómo tener con nuestros hijos una comunicación, un vínculo que sea efectivo, que nos ayude permanentemente y bueno, para eso estamos un poquito hoy acá. Exactamente, compartir cómo podemos hacer con esto que parece una tarea titánica y que realmente puede llegar a serlo, pero hay herramientas y valores en los cuales podemos ir caminando paso a paso y avanzando efectivamente, no solamente dando golpes al vacío, sino buscando ser efectivos con nuestros hijos. Exacto. Y demás, ¿no? Hoy en día estas generaciones que suelen tildarse de que son difíciles, que son complicados, que no nos entienden, que no nos entendemos, que parecería que viven en otro planeta, ¿no? ¿Cuántas veces te has preguntado eso, Lorena? Viven en otro mundo. Bueno, nosotros con nuestro hijo lo hemos dicho varias veces, este niño vive en otro mundo. Y bueno, con la mayor también. Si bien los separan algunas generaciones, hemos dicho muchas veces eso de que viven en otro mundo nuestros hijos. Pero bueno, es la idea. Es la idea de poder entender que no son ni malos ni buenos, son distintos. Son distintos, ¿no? Son distintos y las generaciones, bueno, se habla mucho de las generaciones y de todo eso, de ese tema, ¿no? De decir, esta es la generación tal, la generación y uno como que se le hace como un poco de lío. Entonces la idea es esa, poder ver Exacto. las generaciones, entender un poquito a cada generación y básicamente centrarnos en la generación que nos está tocando como papás o como tíos o como abuelos, porque también hay muchos abuelos con sus nietos, ¿no? Que interactuando con sus nietos hoy en día. Hay abuelos muy presentes. Entonces poder ayudar y poder, como vos decías recién, dar esas herramientas que nos permitan entender un poquito esto que les está pasando también a ellos, ¿no? Estos desafíos que no solamente enfrentamos nosotros, sino también enfrentan nuestros hijos. Exactamente, eso, entender que no estamos solos, que no están solos y que de nuestro feedback la idea es buscarnos esta información de ida y vuelta con valores para poder avanzar paso a paso, ¿no? Y esto que decías vos es cierto, hoy en día si te estás informando y buscando la posibilidad de cómo hago para entender a estas generaciones, se ha inundado un poco el tema de las descripciones, ¿no? Sí. Generación Baby Boomer, Millennial, Z, X, y uno lee y dice, ¿a qué se refiere esto? ¿A dónde estoy ubicado? Claro, ¿por qué exactamente? Esta clasificación que se ha hecho para entender un poco mejor cada etapa, ¿no? De tiempo, tienen un promedio de 15 años más o menos, entre generación en generación, y tienen sus nombres y sus características, ¿no? De esa manera, entendiendo un poquito de esto, vamos a también a entender
cómo abordar el problema, ¿no? Exacto, poner un poquito de luz sobre esto de las generaciones. Y bueno, también a nosotros nos pasó decir, bueno, como papá, ¿en qué generación estamos? Porque aunque no creamos, las generaciones sí tienen características, sí tienen, tenemos como generación nuestra, por ejemplo, nuestra generación tiene unas ciertas características que nos llevan a ver cómo nos manejamos. Pero entendamos que de dónde viene eso de que nosotros decimos, ah, esto es así, y vemos como que la generación de hoy en día está totalmente desubicada o desorientada, y entender que no, a veces no es tan así, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, vos hablabas de decir, bueno, sí es cierto que tienen un cambio cada 15 o 20 años más o menos. Lo que también nosotros vimos cuando nos estábamos informando de este tema es que como que cada vez va más rápido. Por ejemplo, empezábamos con la generación de los baby boomers, que también es una... Hay anteriores, ¿no? Sí, Pero vamos a empezar desde esta que abarca, por ejemplo, los abuelos de nuestros hijos y de ahí para adelante, ¿no? Porque, exactamente. como te decía, para atrás hay más generaciones, pero vamos a empezar por esta, que es la de los baby boomers. Los baby boomers, que es la generación que vino después de la Segunda Guerra Mundial. Y se llamó baby boomer porque dice que hubo como una explosión de nacimiento. La gente dijo, hizo como un boom el tema, y bueno, y hubieron muchísimos nacimientos, que se llama baby boomer por el boom de esos nuevos nacimientos que hubieron después de la Segunda Guerra, ¿no? Y es una generación que fue más o menos desde el 46 o por ahí hasta el 64 más o menos, abarcó esos 20 años. Ya después tenemos la generación X, que somos nosotros. Exacto. Esa generación que vino desde los años 60 hasta los 64, 65, hasta los años 80. Ya tenemos como que nos acortamos, ya de 20 pasamos, como decíamos, a 15 años. Nosotros que nacimos entre los años... Nosotros nacimos en el 75 y bueno, entonces ya tenemos estamos dentro de la generación X. Bien. Que somos padres ya. Exactamente. ¿Después? Después tenemos los millennials, que fueron como fue una generación muy nombrada, los millennials, y que va, como decíamos recién, de los 80 al 97, más o menos, y ya después, bueno, entramos en la generación Z, que es la generación que vino a fines de los 90 y abarcó la primera década del año 2000. Exactamente. Más o menos hasta el 2012. Del 97 al 2012, ahí vemos también cómo se van acortando, ya pasamos claro, la brecha se va haciendo más chica. Exacto. Y empezó la generación Z, que son nuestros hijos, ¿no? Nuestros niños, o sea, nuestros adolescentes hoy de 20, nuestros jóvenes de 20 años, 22 años, y después tenemos la generación Alfa, que es la generación de nuestros niños. Más chicos. Nuestros niños más chicos, que son los que más nos desafían hoy en día. De esa forma podemos estudiar y entender un poco las características de cada uno y, como decíamos recién, abordarlos de distintas formas, ¿no? Sí. Sí, tienen características muy marcadas. Veíamos que, por ejemplo, bueno, nosotros hoy nos vamos a centrar en las que como papás, las que más nos interesan, que son la generación Z y la generación Alfa, que serían nuestros jóvenes y nuestros niños, ¿no? Porque todos nos toca ver a nuestros hijos que están con la tecnología, como decías vos recién, si bien no es un programa tecnológico, siempre tratamos de ir entendiendo esta dinámica que tenemos con ellos, ¿no? Entonces nos vamos a centrar un poquito en esas generaciones, pero teníamos la generación, los baby boomers, por ejemplo, que era una generación muy comprometida. Sí, ellos ante el compromiso y el deber ser de cierta forma, transitaron su década y después la transmitieron a las siguientes generaciones, ¿no? A la X, sí. Exactamente, porque nosotros, si bien es una generación más individualista, ¿no? Más liberal. Más liberal. Buscamos más independencia. Exactamente, más independiente. Seguimos arrastrando, teniendo un poco de esa educación que tuvimos, ¿no? ¿Sí? De ser un poco del deber, del compromiso, de la responsabilidad, ¿no? Que ya se fue perdiendo un poco con el tiempo o tomando otras formas. Exactamente. Después, bueno, teníamos, como decíamos, los millennials, que ya buscaban un propósito. Esa era la característica, lo que caracteriza a los millennials. Todos los que
ellos hacen o realizan, lleva un propósito, ¿no? Bien. Y ya después tenemos a las generaciones Z, que lo que buscan es la interacción, y las alfa, que es lo que busca la rapidez. Exactamente. La inmediatez. A ver, entre muchas características que tiene cada uno y que ustedes van a leer y van a poder encontrar y asesorarse con profesionales o como fuera, estas características que estamos mencionando son algunas de las que nos llaman la atención o que son más visibles en cada una de las generaciones. Es lo que más los caracteriza, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a mirar, bueno, nuestros niños, nosotros tenemos un hijo pequeño y tiene eso de la inmediatez, del no tener mucha paciencia. O sea, ellos quieren algo y lo quieren ahora. Hay poca tolerancia a la frustración, ¿no? Poca tolerancia. Nuestros niños son niños que rápidamente se frustran porque no logran algo, pero porque han encontrado una realidad que lo tienen todo a mano y que es todo rápido, todo práctico. Claro, por eso yo te decía recién que, bueno, centrándonos en estas dos generaciones, ¿no? Tanto como la Z como la alfa, tenemos que tener en cuenta que son nativos digitales. Ellos nacen con la tecnología incorporada. Vemos muchos, nos ha pasado de ver en cualquier ámbito donde uno se mueve, ¿no? Exactamente. Niños que ya chiquitos están scrolleando y algo que ya lo traen como incorporado, ¿no? Eso que vos decías, que tienen poca tolerancia a la frustración, quieren la inmediatez, como yo te decía. A ver, nosotros nos ha pasado de decir que viene hoy, bueno, hoy que estamos aquí en Europa, el tema de comprar en las plataformas es un poco más habitual, y decir, bueno, quiero comprarme esto, bien Amazon esto. ¿Y cuándo llega? Y llega en 10 días. No, ¿por qué yo lo quiero ahora? Yo no quiero esperar a que llegue, ¿por qué tengo que esperar? Eso de decir, bueno, lo quiero y lo quiero ya. Esa inmediatez es algo que los caracteriza. También dijimos, bueno, hemos hablado en otros programas que hay algo que ellos tienen, que es la exposición en las redes sociales, ¿no? Exactamente. Tienen mucha exposición, son muy individualistas, son creativos, tienen una serie de características que los llevan a actuar como hoy actúan. Pero nosotros como papás tenemos... así como ellos tienen todas esas características, nosotros también tenemos nuestras responsabilidades como padres. Exactamente, y es nuestro deber y debemos acercarnos a ellos de forma que entendamos esto que está pasando, porque también es fácil desde una postura decir esto está mal o no se hace así, ¿no? Y punto. Y yo lo haría de tal forma y que nuestros hijos sigan eso no es fácil si no entendemos. Parece que habláramos otro idioma muchas veces. Sí. Porque eso de vive en otro planeta es no me entiende o no me está prestando atención. Y si no te presta atención, esa atención es necesario generarla, ¿no? Y buscarla e interesarse por lo que ellos tienen. Claro, hay que estar interactuando permanentemente con ellos, como vos decías. La idea como padres es que podamos no imponer, sino tratar de relacionarnos, como siempre lo decimos, tener un poquito de empatía con ellos bueno, y ver por dónde va su interés, poder interactuar con ellos, poder decir, bueno, a ver, quiero ver como papá qué le gusta a mi hijo, qué programas ve, qué juegos le llaman la atención, poder tratar de involucrarnos en eso, de decir, bueno, a ver, juguemos a tal cosa, aunque a veces realmente no nos sale, porque yo he intentado muchas veces jugar con mi hijo a un montón de cosas que la verdad que... Pero bueno, la idea es involucrarnos, es participar, es hacernos, tener presencia en sus actividades y que ellos, bueno, poder conocer un poquito de su mundo, de ese mundo que no entendemos, de ese otro mundo del que nosotros tanto hablamos que ellos viven. Exactamente. Poder decir, bueno, yo quiero estar en ese mundo, quiero entenderte, quiero poder ayudarte a transitarlo de la mejor manera. Tienen muchos desafíos los chicos que nosotros no tuvimos en nuestra generación, valga la redundancia, y eso de no tener esos desafíos también nos ha llevado a nosotros a ver, decíamos recién, el deseo de ser un poco más independientes, de nosotros tuvimos y marcar, y queremos también imponer un poco, decir, bueno,
vos haces esto porque, qué sé yo lo digo así, pero tenemos que buscar herramientas. Exactamente. Herramientas que nos ayuden. Y vos decías algo, hay que tomar esto como un acto de valentía, ¿no? Porque hay que involucrarse e involucrarse en lo que ellos tienen es a veces en un mundo que nosotros no entendemos. Pero que es necesario que entender, sí. Es necesario que nos acerquemos a ellos y que busquemos, ¿no? Para aquellos que recién se prenden y les gusta la idea, ¿no?, de hablar de este mundo que tenemos complicado con nuestros hijos y demás, estamos en Feedback con Jesús, un programa que lo que hace es tratar de transmitir o aplicar los valores que Jesús nos dejó, cristianos, a esto que es día a día el trabajo con nuestros hijos, es la vida que vivimos todos los días. Si quieren conectarse con nosotros pueden hacerlo a través del WhatsApp, ¿no?, que es más 34 634 607 980, o escribirnos un mail, ¿no?, a info@revelaciontelevisión.com, y de ahí en más estar conectados con nosotros, dejarnos sus inquietudes. También pueden vernos en el canal de YouTube, pueden bajar en las aplicaciones tanto para Apple como Android, y para los Smart TV poder ver y compartir este contenido, que no solamente es Feedback con Jesús, sino muchos otros más que son muy interesantes. Sí, hay mucho contenido. ¿No? Entonces, sí. La verdad que hay programas muy buenos. Muy buenos y con muy buen contenido que te van a dejar ayudarte en este proceso de vivir a diario, ¿no? Sí, de vivir a diario y con tantos desafíos, como estábamos hablando, ¿no? Bien. Y bueno, y eso, volviendo un poco a lo que decíamos, es decir, bueno, me involucro, como lo hemos repetido en muchas oportunidades y quizás valga la redundancia, ¿no? Pero entender qué es esto, de involucrarnos, de empezar a ver qué es esta generación, de ver sus valores, sus gustos. Exactamente. Y bueno, y desde esa perspectiva poder ayudarlos. Y abrazar un poco esta idea de no ser, de poder sacar las cosas, o sea que excluimos las cosas porque no las entendemos o no nos gustan. Cuando lo hacemos muchas veces con nuestros hijos, y ellos salen a la calle, van a la escuela, sí, y ahí se ven y escuchan, y para colmo ya mal escuchan, porque escuchan la opinión de algo procesado bajo la persona que lo está contando, un compañero, un profesor, quien fuera, cuando nosotros estamos desaprovechando ese privilegio de habernos involucrado y entender lo que está pasando en la realidad y poder ayudar a nuestros hijos, ¿no? Y de esto se trata de tener pasamos algunos tips, sí, que pueden servirte o no, de cómo comprometerte en esta tarea, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál, Lore? ¿Qué podemos hacer? Lo que yo te decía, bueno, con respecto a lo que vos dijiste una palabra muy importante, es que es abrazar. Abrazar esta realidad, abrazar esta generación, poder acompañar desde nuestro lugar. Y bueno, y yo creo que más allá de las creencias que podamos tener religiosas, la idea de que todos tenemos es criar hijos con un corazón bondadoso, un corazón que tenga humildad, que tenga empatía, porque la empatía es algo lo que nos va a llevar a que podamos ponernos en el lugar del otro, tanto como padres, como ellos en algún momento van a ser padres, y tenemos esa responsabilidad también como papás de criar adultos, o sea, de llevarlos a que sean adultos responsables, exacto, adultos que sean respetuosos, adultos que sean empáticos, que se manejen con amor con los demás. Sí, sí, sí. Y bueno, para que ellos puedan transmitir esto de decir, bueno, el día de mañana quiero entender a la generación que me toca vivir, porque mi generación fue entendida, porque mi generación fue abrazada. Claro, y porque realmente yo viví con padres que me acompañaron. Y bueno, y quiero llevar a mis hijos, el que no tenga hijo, a mis sobrinos, a mis nietos, o a lo que a cada uno le toque, poder, porque no nos olvidemos que, bueno, que somos también como los que marcamos un poquito, ¿no? Exactamente. Tú mencionaste una palabra que realmente es importante, que es la empatía. Y nosotros debemos, porque muchos van a decir, pero a los hijos hay que poner límites y son necesarios. Por supuesto que son necesarios, ¿no? Pero ¿desde qué postura vamos a poner esos límites? ¿Autoritarios? Sin comprender la realidad, vamos a hacer una cerca y las cosas no se mueven de aquí, o vamos a hacerlo empáticamente, ¿no? Generando una estructura que les dé seguridad
a nuestros hijos para poder comunicarse con nosotros y Exacto. poder avanzar, ¿no? Esto de poder escuchar, de ser capaces de escuchar, a ver, Observar. de observar, porque cuando uno escucha a sus hijos se abren puertas y hay herramientas que ellos aportan y que nosotros vamos aprendiendo, que desde nuestra experiencia vamos a saber cómo poder gestionarla, que es lo que ellos no tienen. Exacto. Pero si nosotros queremos imponer nuestra experiencia, porque sí, porque la tenemos, y lo cual es cierto, Es cierto, sí. exactamente, pero ellos no lo entienden, no pueden procesarlo así. Entonces, si tenemos una escucha activa y nuestros límites puestos con empatía, generando una estructura de Seguridad. de seguridad, donde ellos se sientan seguros, las cosas pueden cambiar. Yo creo que es un buen método para poner en práctica y cada uno va a ir encontrándole la vuelta a cómo mejorarlo, ¿no? Sí, sí, todos tenemos ese desafío y qué mejor de tener las herramientas que necesitamos, ¿no? Como vos decías, poder dejar que ellos se expresen, que ellos nos muestren un poquito de lo que les interesa y bueno, y poder nosotros, como estábamos hablando, poner esos límites sanos, esos límites empáticos, que no sean una imposición, para que ellos no nos sientan como sus enemigos o como aquellos que decimos esto no se hace porque yo... Y es cierto lo que vos decías, ¿tenemos la experiencia? Sí. Bueno, ¿cómo la adaptamos? ¿Cómo la aplicamos de una manera como lo hizo Jesús? Siempre nos vamos a ese... Exactamente, si vamos a ese lado y es nuestra idea, ¿no? Ese feedback con Jesús, de verlo como ese maestro, como el Salvador para aquellos que creemos en Él. Y si no lo ves así aún, también Jesús, su mensaje y sus palabras ya llevan más de 2000 años citándose como buenos ejemplos, ¿no? Y vos recién decías esto de que lo buscamos y lo comparamos siempre a Él. Si vamos a compararlo a Él con este ejemplo de acercarnos, no hay otro gran ejemplo como el que hizo. Él llegó, ¿no? Se acercó a las personas, buscó entenderlas, pero se hizo entender porque Él hablaba lo que ellos entendían. Habló, o sea, como vos me querés decir como que él entendió su generación. Entendió su generación. La generación que le tocó influenciar. Exactamente, él le tocó influenciar a una generación donde él le entendió, se acercó, le habló en términos que ellos entendieran, ¿no? Y de esa forma su mensaje pudo transformar sus vidas. Porque se hizo entender, pero no desde una postura la cual la tenía él, ¿no? De maestro y de enseñanza y demás, sino él se acercó, acompañó, vino a caminar junto a la gente, a estar O sea, que junto no lo hizo aquellos. desde su posición de Dios, sino desde caminar al lado. Exactamente, estar caminar. Codo a codo, como Exactamente, de acompañar, de abrazar a las personas, ¿no? de su dolor, sus circunstancias. Exactamente, muchas veces nuestros hijos se equivocan, ¿no? O hacen cosas que a nosotros no nos gustan y que a ellos tampoco les son beneficiosas, pero nosotros tendemos a juzgarlos rápidamente, ¿no? Y a ofrecer una distancia o inclusive a veces hasta un castigo que puede ser privarlos de algo, ¿no? Sí, ya las privaciones es como... que las privaciones es algo que ya no surge en el efecto que había antes. Nosotros debemos actualizar un poco esas herramientas porque, por ejemplo, el método del castigo, de recompensa, de que te doy si haces tal cosa... O te quito si no la haces. Ya no es tan exactamente, los especialistas ya hablan y mencionan que esto ya no es tan efectivo. Claro, tienen muchas opciones los chicos. Exactamente, las generaciones van cambiando y los métodos van cambiando. Entonces, así como recién citábamos a Jesús, el tema de adaptarnos al momento que nos toca sin cambiar la verdad de Jesús. No cambió su mensaje, solamente se acercó, intentó entender y se dio a entender lo que él quería decir. Generación. Exactamente. Si nosotros no nos acercamos y no entendemos a nuestra generación y no nos hacemos entender, parece una discusión de dos personas que hablan distintos idiomas. Sí, totalmente. Y va a ser muy difícil que se genere una transformación. Exactamente. En una generación si realmente no buscamos, ¿no? Como vos decías recién, vemos un Jesús empático, un Jesús que caminó con las personas, que escuchó sus dolores, que buscó, como vos decías, de hablar el mismo idioma, hablaba de la cosecha, hablaba de la siembra, porque estaba de la pesca, porque estaba en medio, inmerso en una sociedad y en una generación que se movía de esa manera. Y él pudo entenderla y afectarla. Exactamente, como decías, que entendió perfectamente cómo su contexto, ¿no?
él se contextualizó muy bien. Dijo, acá hay pescadores, vamos a dar ejemplo de pesca, porque ellos van a entender muy bien lo que yo quiero decirles, ¿no? Él adaptó su mensaje sin perder la esencia ni cambiar la verdad para que fuera entendida. Que esa es la realidad. Si nosotros nos acercamos a nuestros hijos, nuestra verdad, nuestros límites, nuestros buenos valores y deseos para con ellos no van a cambiar, pero sí la forma en que nos vamos a hacer entender. Sí, ¿no? la que los vamos a transmitir y la que los vamos a afectar. Pero qué importante, bueno, qué bueno es poder encontrar, como vos decías recién, en Jesús, ese referente, ¿no? Al que siempre podemos ir, al que siempre podemos escuchar, al que siempre podemos pedirle un consejo como padres, al que le podemos pedir valores para transmitir. Él es la respuesta a todas nuestras necesidades. Exactamente. Recién hablábamos qué herramientas estamos otra vez buscando para nuestras vidas, para poder involucrarnos en la de nuestros hijos, y en esto de ir por el camino, de acompañarte, de ir a tu lado, Jesús también tuvo respeto, humildad, ¿no? Perdón, amor hacia aquellos que les estaba transmitiendo su mensaje. Exacto. Entonces nuestro mensaje para con nuestros hijos es que les vaya bien en la vida, acompañarlos en sus errores, que los van a tener, así como los tenemos nosotros. Y hoy en día la imagen de padres autoritarios o perfectos ha perdido mucha fuerza, ¿no? Entonces, no seguir insistiendo desde ese lado, sino de una perspectiva un poco más acercativa, de estar cerca con ellos, ¿no? Exacto, perfecto. Muy bien explicado. Esperamos para ustedes haya sido tan claro como ha sido para nosotros, que pueda afectar sus vidas como ha afectado la nuestra, porque realmente también estábamos en esto de decir qué generación somos, a qué generación afectamos, a dónde queremos llegar con nuestros hijos, de dónde tomamos nuestras referencias. Y bueno, en esa búsqueda hemos encontrado todo este material que esperamos les sirva un montón, como nos ha servido a nosotros, y que, como siempre decimos, Jesús sea siempre nuestro referente, ¿no? Siempre al que podamos ir, y bueno, independientemente de la religión que seamos, ¿no? Perfecto. Él sea nuestro... Exactamente, como nuestro faro en este mundo que parece un poquito complejo, pero que realmente lo es, pero que tenemos herramientas, ¿no? Y que seguro. desde su ejemplo, que ha afectado todo este tiempo, puede darnos una respuesta y acompañarnos como nosotros debemos acompañar a nuestros hijos. Así Nuestro punto de partida. Exactamente, nuestro punto de partida. Nos vemos en una próxima edición de otro programa de Feedback con Jesús. Feedback con Jesús, exactamente, desde Revelación Televisión en España. Muchas gracias, hasta la próxima.